Me llamo Amina. Tengo 28 años, pero mi infancia terminó mucho antes, cuando solo tenía 8. En aquel entonces, me prometieron matrimonio. Para muchos, esto puede parecer una pesadilla, algo imposible de creer, pero donde nací, era común. Se esperaba. Se llamaba honor. Crecí en una pequeña aldea, perdida en el corazón árido de una región musulmana del norte. No había agua corriente ni escuelas para niñas mayores de 7 años. No había espacio para los sueños. Las únicas expectativas que nos rodeaban eran la obediencia y el silencio. Era la tercera de 6 hijos. Mi padre era un hombre severo, muy respetado, temido por muchos, considerado justo por todos. Mi madre era una sombra, siempre callada, con la mirada baja y gestos breves. No recuerdo mucho su rostro, pero nunca he olvidado sus manos. Manos callosas y agrietadas, siempre ocupadas, siempre temblorosas. Nuestras vidas giraban en torno a la mezquita. La llamada a la oración marcaba el tiempo como un reloj inexorable. Rezábamos, ayunábamos, memorizábamos versículos del Corán a la luz de las velas, sentados en el suelo de tierra. Murmurábamos palabras en árabe que no entendíamos, balanceándonos, como si intentáramos alejar el miedo. Aprendimos desde pequeños que el amor significaba obediencia. Primero a nuestro padre, luego a nuestro esposo, después a nuestro imán y, sobre todo, a Alá. Pero yo ni siquiera sabía qué era el amor, para nada. Solo conocía el silencio y la supervivencia. El día que me anunciaron que sería esposa, estaba ayudando a mi madre a cocer huesos de cabra para la cena. Mi padre entró y solo dijo una vez: «Has crecido. Sheikh Ibrahim se casará contigo». Y eso fue todo. Mi madre no levantó la vista, no dijo nada. Simplemente siguió mirando la olla como si quisiera desaparecer en ella. Fue entonces cuando supe que algo andaba muy mal. No porque entendiera lo que significaba el matrimonio, sino porque incluso su silencio gritaba. Sheikh Ibrahim tenía 42 años. Era un líder religioso en el pueblo. Ya tenía 2 esposas. Todos lo llamaban un hombre santo, un hombre sabio, respetado. Y desde ese momento sería mi esposo. A mis 8 años, me preparaban como si fuera una celebración. Las mujeres me trenzaron el pelo, me pintaron las manos con henna y me vistieron con seda roja, demasiado pesada para mi pequeño cuerpo. Cantaban canciones sobre la pureza y las bendiciones, pero solo sentía miedo, un miedo indescriptible. Me temblaban las manos, sentía el estómago lleno de piedras, y mi madre lloraba cuando creía que no la veía. Esa noche, bueno, fue un borrón, demasiado incienso, demasiada gente, sonrisas forzadas, caricias frías. Luego, silencio, y sus manos. Yo todavía no estoy lista para hablar de ello. Pero lo que puedo decir ahora es esto. Si alguna vez sentiste que tu voz no valía nada, si alguna vez te enseñaron que tu cuerpo no era tuyo, si alguna vez lloraste en la oscuridad preguntándole a Dios, ¿me ves? Entonces has estado donde yo he estado. Años después, en un momento en que ya no sabía quién era, encontré una respuesta. Y esa respuesta no provenía de rituales, reglas ni miedo. Provenía de una voz suave y apacible. Una que me decía: te veo, te conozco y te amo. Así conocí a Jesús, no como una nueva religión, sino como alguien que me encontró cuando nadie más lo hizo. Alguien que me llamó su hija, no su propiedad. Y por eso hablo hoy, porque si Él me escuchó en ese agujero de dolor y silencio, también puede escucharte a ti. Si todavía estás aquí, gracias por escuchar. Quizás esta historia te haya tocado profundamente. Quizás porque conoces a alguien que pasó por algo similar. Quizás porque lo has vivido tú misma, en silencio, con miedo, con vergüenza. Si es así, te animo a que te suscribas a este canal, no por mí, sino porque todavía hay muchas otras voces silenciosas, tantas chicas como yo, que crecieron creyendo que su sufrimiento era normal, que el dolor era parte de su propósito. Comparte, deja tu comentario, porque por mucho que el mundo intente silenciar estas historias, seguimos aquí, y nadie debería caminar solo por este valle. Tenía 8 años cuando me llevaron, pero me tomó más de 20 años recuperar la voz. Y cuando lo hice, cuando finalmente hablé, no fue Alá quien me respondió, fue Jesús. Nunca supe cómo debería sentirse una novia, pero supe desde pequeña lo que era tener miedo. Un miedo que se colaba antes de que se cerrara la puerta y que persistía después de que todos se hubieran ido. Recuerdo esa noche como si estuviera encerrada en ella hasta el día de hoy. La puerta de madera se cerró tras mí con un golpe seco, como una sentencia. Las mujeres habían dejado de cantar. El aroma a incienso aún impregnaba el aire. Mis pequeñas manos estaban pegajosas de miel y aceite de rosas. Me senté en el borde de la cama,
con los pies colgando, mi vestido de seda roja arrastrándose por el suelo. Era demasiado hermoso para mí. Todo en esa escena era demasiado grande, excepto yo. Luego entró Sheikh Ibrahim, mi esposo. Sus ojos no reflejaban ternura. Su voz no ofrecía consuelo. Parecía satisfecho, como quien recibe un premio, como quien ha ganado una posesión valiosa y rara. Yo no era su esposa. Era su posesión, un juguete, una muñeca. Habló de obediencia, de voluntad. Citó un hadiz que dice que, aunque la sangre de una mujer siga en el suelo, si su esposo llama, debe irse. No lo entendí, hasta que él me contactó. Grité, supliqué. Pero en el mundo en el que crecí, el llanto de una esposa no ayuda. Es ruido. Y el miedo de una chica no es señal de trauma. Es falta de respeto. Mi mente, hasta el día de hoy, oculta fragmentos de esa noche. Oculta los detalles, pero no el dolor, ni el desgarro, ni la vergüenza, ni el silencio posterior. Él durmió. Yo sangré. Y ya no lloré más. Aprendí allí, en esa cama, que no había espacio para las emociones. No había espacio para mí. La regla era simple. No preguntes. No reacciones. No sientas. Simplemente obedece. A la mañana siguiente, mi madre entró en la habitación. Trajo leche caliente con azafrán. Vio la sangre. No me miró a los ojos. Simplemente dijo, «Ahora te toca a ti». Y se fue. Desde ese momento, dejé de ser hija. Dejé de ser niña. Me convertí en esposa, en criada, invisible. Cocinaba, limpiaba, servía. Él iba a la mezquita. Yo me quedaba. Cuando regresó, me cubrí, me levanté y esperé. No le importaba si soñaba, si existía en mi interior. A los 9 empecé a callarme. A los 10 solo hablaba cuando me dirigían la palabra. A los 11 ya no me sorprendí cuando trajo a casa a otra esposa, una chica de 16 años. Me miró como yo había mirado a tantas otras, con miedo y confusión. Quise abrazarla, decirle que podía correr, pero no sabía otra opción, así que simplemente susurré, «Cállate», y me odié por ello. Pero eso era todo lo que sabía. Nunca me enseñaron que valía, solo que debía resistir, que lo que una mujer podía soportar en silencio era lo que la hacía buena. A eso le llamaban honor. Pero, ¿sabes? Llega un día en que incluso el silencio se rompe, y en mi caso, fue Jesús quien rompió ese silencio. Me enseñaron a ser invisible. Me elogiaron por mi silencio, por mi modestia, por ocultarlo todo sobre mí hasta que no quedó más que una cáscara. El yo soy, como llamaban al líder local, predicó una vez sobre el matrimonio. Con orgullo contó que la esposa del profeta tenía solo 6 años. El matrimonio viene de Alá, dijo. Cuestionar esto es cuestionar la misericordia de Dios. Compasión. Esta palabra se usaba como una flor que adorna las tumbas. Mientras chicas como yo morían dentro, y a veces también fuera, decían que todo era parte del plan de Dios, pero empecé a preguntarme, si esto es misericordia, ¿cómo es el castigo? Si esto es Dios, ¿por qué parece amar a quienes nos hacen daño? ¿Por qué honra a los violentos? ¿Por qué no me ve? Recuerdo que un día vi un pajarito atrapado en una red en el patio trasero. Se debatía con violencia, batiendo las alas desesperadamente, emitiendo ese sonido que solo un animal en pánico puede hacer. Miré por la ventana y susurré, «Sé cómo te sientes». Yo también fui un pájaro. Me cortaron las alas y lo llamaron matrimonio. A los 12, mi cuerpo empezó a cambiar. Y con él, el miedo. Porque sabía lo que venía después, bebés. Y tenía razón. Pero antes de decirte eso, necesito decir una cosa. Si eres mujer y te utilizaron, si te dijeran que tu dolor es santo, si te convencieron de que la sumisión era su único propósito, por favor escúchame. No eres un objeto. No eres un sacrificio. Eres visto. Eres amado. No te han olvidado. Tenía 13 años cuando mi cuerpo, aún niña, se vio obligado a dar vida al mundo. Pero antes de la vida, casi llegó la muerte. La primera vez que sentí algo mal, estaba en la cocina, moliendo especias. Sentía un fuerte mareo, dolor de espalda y náuseas que no se me pasaban. Intenté ignorarlo, como siempre, porque el dolor, para mí, era algo rutinario. La sangre era común, el agotamiento era la norma. Lo que no era normal era hablar de ello. Pero el dolor no cesó, solo empeoró. Días después caí al suelo en el patio. Me desplomé allí mismo, todavía agarrando la mano de mortero de madera. La sangre me corría por las piernas. Así se enteraron. Estaba embarazada. Mi esposo no mostró ninguna emoción, ni sorpresa, ni miedo. Simplemente le dijo a mi madre que llamara a las parteras. «Es demasiado joven», susurró mi madre. «Ya es una mujer», respondió. Alá abrió su vientre.
Los meses siguientes fueron una mezcla de náuseas, fiebre, hinchazón y agotamiento. Vomitaba todas las mañanas, pero seguí cocinando, limpiando, sirviendo, en silencio. Mi piel se estiraba, me dolían los huesos y mi corazón. No sé, creo que para el 5.º mes simplemente se entumeció. Solo esperaba, el dolor o la muerte, lo que ocurriera primero. La noche del parto llegó después de la última oración del día. Las contracciones comenzaron lentamente, como pasos que se acercaban. Me dijeron que sería rápido, que todo estaría bien, que tenía las caderas estrechas, pero Alá es misericordioso. Mintieron. Grité durante horas, sangré profusamente. Me dijeron que me callara, que las mujeres decentes no hacían tanto ruido, pero no pude parar, porque allí, en el suelo de esa casa, por primera vez, pensé que me moría de verdad. Y extrañamente, una parte de mí quería hacerlo. En algún momento, todo se volvió oscuro. Recuerdo que pensé, justo antes de desmayarme, así es como termina, en el suelo, sangrando, sin nombre, sin voz, olvidado. Pensé que ese era mi fin, pero me desperté, malo, débil, roto. La bebé estaba viva, una niña, pequeña, morada, silenciosa. No lloró de inmediato. Las parteras le frotaron el pecho durante largos minutos hasta que dejó escapar un suave llanto. Lo llamaron una bendición. Dijeron, Alá ha sido misericordioso contigo. Pero yo no me sentía bendecida. Me sentía destruida, como si mi cuerpo hubiera sido usado y desechado, como una cosa y no como una persona. Mi esposo entró en la habitación solo una vez. Me miró como si fuera un recipiente vacío. No sostuvo al niño, no dijo mi nombre. Simplemente dijo, descansa ahora. Te necesitaré fuerte de nuevo pronto. Y se fue. Me quedé allí, inmóvil, mirando al techo, escuchando la respiración superficial de mi hija a mi lado. Y por primera vez, algo nuevo nació en mí. No era miedo, no era vergüenza, era ira, una ira cruda, sin palabras. ¿Qué clase de Dios permitiría esto? ¿Qué clase de Dios llama a esto misericordia? Una niña obligada a dar a luz antes de terminar de crecer. Un hombre alabado mientras su esposa sangra en silencio. ¿Era esto fe? ¿Era esto justicia? No me atreví a decir estas cosas en voz alta. Así que susurré. A la noche. Al viento. Al cielo más allá del techo de arcilla. ¿Me ves? Pregunté. Si eres real, ¿me ves? Silencio. Pasaron los meses. El sangrado se detuvo, pero el dolor no. Ni en mi cuerpo, ni en mi pecho, ni en mi alma. Le puse a mi hija Aisha. Tenía mis ojos, mi silencio. La amaba tanto, y al mismo tiempo temía por ella, porque sabía exactamente en qué clase de mundo había nacido. Un mundo donde el amor es deber, donde la obediencia lo es todo, donde sobrevivir no es vivir, es resistir. Cuando cumplí 14 años, mi esposo trajo a casa a otra esposa. Ella tenía 12 años. Su nombre era Samira. El día de la boda, ella no lloró. Yo tampoco. No hubo más lágrimas. A la mañana siguiente, nos sentamos a tomar té. Me miró y me preguntó en voz baja, ¿te dolerá? No supe qué decir. Simplemente le tomé la mano. Y ese silencio lo dijo todo. Ojalá le hubiera dicho que se perdería, que olvidaría quién era, que con el tiempo, incluso sus oraciones sonarían como la voz de otra persona, que cada vez que se mirara al espejo, no reconocería a quien veía. Pero no dije nada, porque lo aprendería sola, igual que yo. Y así seguí, respirando, pero no viva. Una madre que aún era una niña, una creyente que empezaba a perder la fe, la confianza, la esperanza. Pero allí, en las horas en que todos dormían, entre comidas y tareas, entre el silencio y la desesperación, algo empezó a cambiar. No era hambre de comida, ni siquiera deseo de libertad. Fue algo más profundo. Era la sed de verdad, por algo real, por algo que no me hiciera daño, por un amor que no me anule, para un Dios que, tal vez, realmente me vio. Yo no lo sabía todavía, pero ese hambre que crecía dentro de mí, esa pregunta silenciosa por un significado mayor que el de ser simplemente usado y descartado, fue el primer susurro de la voz de Dios. No es el Dios con el que crecí temiendo. No es el Dios que exigió mi obediencia sin verme jamás, pero alguien que aún no había hablado, pero estaba a punto de hacerlo. No encontré a Dios en una mezquita, ni siquiera en el Corán. Lo encontré en la oscuridad, en una habitación con las paredes agrietadas, con el corazón roto. La historia empezó con un celular, un Nokia viejo, pequeño, con la pantalla rayada como cristal viejo. No era mío, era de mi esposo. Lo dejó sobre la mesa mientras rezaba. No debería haberlo tocado.
Pero lo hice, no porque supiera lo que buscaba, sino porque lo necesitaba, ver cualquier cosa, algo fuera de esa cámara de resonancia en la que había vivido durante 2 décadas, algo que no citara hadices para justificar mis cicatrices, algo que no dijera que la sangre en mis piernas era una prueba de fe, que mi silencio era una virtud, que mi dolor era una prueba, y que debía estar agradecido por ello. Acabé en un sitio web extraño. No estaba en árabe, no era una fatwa, era un vídeo, una voz de mujer, suave pero firme, herido pero entero. Ella dijo: nací musulmana, usaba el hijab, cumplía las reglas, rezaba 5 veces al día, lo hacía todo bien, respiró hondo y luego dijo: pero aún me sentía vacío, usado, olvidado. Y entonces Jesús me encontró en un sueño. Pausé el vídeo. Jesús. Ese nombre estaba prohibido en nuestra casa. Pensé que era blasfemo, algo inventado por los cristianos para engañarnos, pero había algo en esa voz, algo que parecía real, libre, vivo. Vi ese video completo, luego otro y otro. Testimonios, historias, de mujeres como yo, hombres de Egipto, Somalia, Yemen, Pakistán. Todos habían pasado por el dolor, todos habían sido descartados, olvidados, todos habían visto a alguien vestido de blanco, todos habían oído la misma voz susurrar: eres mía. Y no pude dejar de mirar, no durante el día, solo de noche, cuando los niños dormían, cuando el mundo se detuvo, cuando estaba solo con mis preguntas. Una de esas noches escribí: ¿por qué los musulmanes abandonan el Islam? Las respuestas me golpearon como un torbellino, palabras que nunca había escuchado, dudas que nunca me había permitido, contradicciones que nunca me atreví a tocar. Los versículos que había memorizado de niña comenzaron a deshacerse en mi mente como hilos sueltos de una prenda vieja. Y fue entonces cuando me di cuenta: yo nunca tuve preferido Islam, yo había heredado, yo había obedecido, pero nunca creí verdaderamente. Sí, creí en Dios, siempre lo he creído, pero no el que giró la cara cuando grité, no en aquel que llamó justos a los violentos, no el que dijo que el cuerpo de una niña era una amenaza y su silencio una virtud. Yo creí en alguien, pero todavía no sabía quién. Así que esa noche, con manos temblorosas y el corazón acelerado, susurré: Jesús, si eres real, ven a mí. Esperé el silencio de siempre, el silencio frío que tan bien conocía. Pero esta vez no fue así. No oí ninguna voz, no vi ninguna luz, pero lo sentí. Algo, una presencia, un silencio que no estaba vacío, sino lleno, lleno de paz, lleno de vida, lleno de amor. Y por primera vez en toda mi existencia, sentí que alguien estaba allí conmigo, alguien que vio, alguien que escuchó, alguien que no lo había olvidado. Era como si alguien estuviera en la habitación, en silencio, esperando a que me diera cuenta. No se lo dije a nadie, no podía. Vivía al límite cada día, y cualquier error podía costarme la vida. Pero algo dentro de mí había cambiado. Empecé a buscar cada noche, leía versículos, veía más videos. Un día, encontré una aplicación de la Biblia, camuflada tras un icono genérico en mi teléfono. Empecé a abrirla a escondidas, debajo de la almohada, tapando la luz de la pantalla con la sábana, como si llevara contrabando. Pero para mí, era como sostener un vaso de agua en medio del desierto. Allí leí palabras que nunca imaginé que pudieran venir de un Dios. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Mateo 11:28. Me paralizó. El Dios que conocía dijo: obedezcan o arderán, pero este dijo: ven, y lo dijo con ternura, con bienvenida, como si no exigiera, sino llamara con amor. Cuanto más leía, más quería leer. Ya no era solo curiosidad, era supervivencia, porque en ese momento de mi vida tenía hambre, hambre de significado, de verdad, de una voz que no me lastimara, que no me culpara por estar viva, que no me dijera que me callara. Todavía no sabía si Jesús era real, pero por todo lo que vi, sentí y leí, estaba dispuesta a descubrirlo, incluso si me costaba todo, incluso mi propia vida. Y así fue como sucedió. El sueño, el momento en que todo cambió. Te lo contaré más tarde. Pero primero necesito decirte, si sigues aquí, si alguna vez te has sentado solo en la oscuridad preguntándote si todo lo que te enseñaron es realmente cierto, si alguna vez has llorado, pidiendo un Dios distinto del que te dijeron que era el único, entonces, por favor, sigue adelante, porque Él me escuchó. Y Él también puede escucharte. Eran alrededor de las 3 de la mañana. Ese silencio que se siente sagrado. No había viento, ni perros ladrando, ni siquiera el susurro de un niño despertando en su sueño.
Solo oscuridad total. Y yo, acostada en un colchón delgado, con 1000 preguntas ardiendo en mi interior. Acababa de leer un versículo. No lo entendía del todo, pero me conmovió profundamente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11:25. Lo leí de nuevo, y otra vez. Aunque muera, empecé a preguntarme qué significaba morir por dentro antes de ser enterrada, porque así me sentía, viva por fuera, muerta por dentro. Cerré los ojos, y ahí fue cuando sucedió. Lo vi. No se parecía a ningún sueño que hubiera tenido. Era más vívido, más intenso, casi como si me hubieran llevado a otro lugar. Estaba en un pozo profundo, fangoso y oscuro. No había salida. Tenía los brazos magullados, el vestido roto, la tierra olía a podrido. Intenté trepar por los lados, pero todo resbalaba, todo cedía. Fue entonces cuando oí pasos, no fuertes, pero firmes, suaves, seguros. Miré hacia arriba, y allí estaba él, un hombre de blanco, de pie al borde del pozo. Brillaba, pero no como el sol. No dañaba la vista. Era una luz cálida, brillante, apacible. Su rostro era firme, pero lleno de bondad, y sus ojos me reconocían. No en el sentido de reconocerme, sabía todo. Conocían los gritos ahogados, las noches de sangre, las oraciones que dije pidiendo morir, los días en que ya no esperaba nada más que sobrevivir. Y sin embargo, sus ojos estaban llenos de amor, no de lástima, de amor. Él extendió su mano. Dudé. ¿Quién eres?, pregunté. Él sonrió. Sus palabras, en ese momento, no las entendí con la mente, pero mi alma sí, como si algo dentro de mí, que había estado dormido durante años, despertara por primera vez. Y supe que finalmente me habían encontrado. Fue como si mi alma hubiera saltado a la luz tras pasar una vida en la oscuridad. Tomé su mano como un niño que, tras días de hambre, por fin encuentra pan, como un preso que oye, por primera vez, la llave girando en la cerradura de la celda. Y en el instante en que toqué su mano, todo en mi interior se transformó. El suelo fangoso se secó, el pozo desapareció, y de repente, allí estaba yo, de pie junto a él, libre, limpia, viva. Me miró a los ojos con una ternura que nunca antes había visto, y dijo con voz firme y serena, «No estás olvidada». Entonces me tocó el corazón. «Eres amada». Cuando desperté, lloraba tanto que apenas podía respirar. Sentía como si el pecho se me hubiera roto por dentro, como si algo que llevaba años atrapado por fin hubiera encontrado la salida. Me incorporé, con la cara húmeda y las manos temblorosas, y por primera vez en mi vida, susurré su nombre, Jesús. Eso fue todo, nada más. Pero en ese nombre había una paz que nunca había experimentado. No era seguridad, no eran respuestas, era paz, como si tras años de frío, alguien por fin me hubiera cubierto con una manta cálida. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Tomé mi teléfono, descargué la aplicación de la Biblia de nuevo, pero esta vez no lo oculté. Me senté en el suelo de la cocina mientras mis hijos jugaban cerca, y abrí el libro en voz alta. El versículo que leí fue Isaías 43:1. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, eres mío. Lo leí una y otra vez. Nunca antes me habían llamado por mi nombre. Siempre había sido la esposa, la vergüenza, el problema, la que debe obedecer. Pero allí alguien decía que yo era suya, no como una propiedad, sino como alguien valioso, amado. Pasé todo el día sintiéndome diferente. Cociné, limpié, serví té, todo como siempre. Pero algo había cambiado. Ya no buscaba respuestas. Lo había encontrado. Por supuesto, no se lo dije a nadie. Todavía no. El miedo aún me rondaba. Pero esa noche comencé a rezar. No con palabras árabes memorizadas, sino con simples susurros. Gracias. No me dejes. Ayúdame a conocerte. Aún existía el riesgo. Si mi esposo se enteraba, si alguien veía mi teléfono, si siquiera me oían mencionar su nombre. Jesús, sabía que mi vida no duraría ni un día más. Pero también sabía algo más importante. Había tocado a alguien que no quería controlarme. Quería salvarme. Esa noche, por primera vez en años, dormí en paz, sin miedo, sin pesadillas, sin culpa, solo descanso, porque supe, por fin, que ya no estaba sola. Pero demasiada paz llama la atención donde todo se basa en el silencio. Unos días después, todo se puso patas arriba. Era miércoles. El calor era sofocante y el aire olía a polvo y sudor, tan común en los días húmedos del pueblo. Estaba sentado en un rincón de la sala, leyendo tranquilamente el Evangelio de Juan en mi teléfono. Los niños dormían.
La casa estaba en silencio. Pero entonces, la puerta se abrió. Mi primo, Rama, entró sin avisar. Ella no vivía allí. Vivía al otro lado del pueblo. Pero ese día, algo en sus ojos me dijo que no estaba allí solo de visita. Sonrió al verme, pero en segundos, su mirada se posó en mi teléfono y se quedó paralizada. ¿Qué estás leyendo?, preguntó, caminando hacia mí. Instintivamente aparté la pantalla. Ah, solo algo en internet, murmuré. Pero antes de que pudiera disimularlo bien, me arrebató el teléfono de la mano. Rápido, directamente. Miró la pantalla. Sus ojos se abrieron de par en par. Vio la aplicación de la Biblia abierta en Juan 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le temblaba la mano y palidecía rápidamente. Con una voz apenas audible, susurró. ¿Qué has hecho? Intenté apartarme, rogarle que entendiera. Rama, por favor. Pero se apartó de mí como si tuviera una enfermedad contagiosa. Estás leyendo sobre el ángel. Estás leyendo sobre Isa. Asentí lentamente, incapaz de negarlo por primera vez. No sentí vergüenza, pero oí que se le quebraba la voz al gritar. Te has convertido en una kafira, una apóstata, una maldita. Y salió corriendo de casa. En menos de una hora, toda mi familia lo supo. Mis hermanos mayores llegaron primero. Escuché sus gritos incluso antes de verlos. La puerta fue violentamente derribada, y hombres fuertes, llenos de rabia y vergüenza, escondidos tras una justicia falsa, entraron gritando, ¿Dónde está? Es cierto. ¿Has abandonado el Islam? Me quedé de pie en medio de la habitación, con la espalda recta, tembloroso, pero firme. Sostenía mi celular, aún abierto en el Evangelio. Estaba leyendo la Biblia. En voz baja, dije, sí, creo en Jesús. Fue suficiente. La primera bofetada me tiró al suelo. La segunda me zumbó los oídos. La tercera, noté el sabor a sangre en la boca. Me arrastraron del pelo hasta el patio. Mis hijos gritaban desesperados dentro. Mi madre llegó corriendo, intentando detener la violencia, pero no les dijo ni una palabra. Solo lloró. ¿Qué nos han hecho?, preguntó entre lágrimas. Nos maldijiste. Trajiste la ira de todos a nuestra casa. La miré con los ojos hinchados y dije, no, mamá, he encontrado la paz. Ella misma me abofeteó, más fuerte de lo que pensé que podría soportar. Mi esposo no estaba en casa ese día, pero no hacía falta. Mi familia tomó las riendas. Me ataron las manos con un paño. Me arrojaron a la trastienda y cerraron la puerta con llave. 3 días. 3 días sin comida, sin luz, sin mis hijos. Escuché sus llantos una vez. Luego se hizo el silencio. La habitación estaba calurosa, el aire pesado, y apenas podía respirar. La segunda noche, alguien deslizó un plato de pan y un vaso de agua por debajo de la puerta. La tercera, apareció el imán. Escuché su voz antes de verlo. Recitó versículos del Corán, se quedó afuera y gritó, «Estás poseído por un jinn. Esa es la única explicación. Serás purificado o destruido». No respondí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no tenía fuerzas. Esa noche pensé que iba a morir, y quizá una parte de mí deseaba morir. Pero entonces recordé ese sueño, esa mano que me sacó del pozo, la voz que decía, «Eres amado». Me arrastré hasta un rincón de la habitación, y con la voz casi apagada susurré, «Jesús, no sé dónde estás, no sé si sobreviviré, pero por favor, no me dejes». Una suave brisa se filtraba por las grietas de la pared, y por un instante lo sentí todo de nuevo, esa paz, esa presencia inexplicable, pero real. Allí mismo, en esa prisión, él estaba conmigo. A la mañana del 4.º día abrieron la puerta. Mi tía estaba allí, con un pañuelo en la mano y una caja de cerillas. Me miró a los ojos y dijo con firmeza, «Si vuelves a decir ese nombre, te quemaremos. ¿Me oyes?». Asentí, por supuesto, pero solo en apariencia, para ganar un día más de vida. En mi interior, mi decisión ya estaba tomada. Nunca la negaría. Esa noche, necesitaba la ayuda de alguien a quien todavía no sé llamar por su nombre. Por su seguridad, escapé por la ventana. Mis pies descalzos tocaron el suelo frío, mi cara magullada, pero mi alma se aferró a algo más grande que el miedo. No sabía a dónde iba, no tenía dinero y ni siquiera podía llevarme a mis hijos. Seguían atrapados en la otra habitación. Corrí, simplemente corrí, porque si me quedaba allí, no sobreviviría. Y mientras corría, repetí en voz baja, «Jesús, ayúdame, te elijo a ti». No tenía ni idea de qué vendría después, pero la decisión estaba tomada. Estaba agotada, asustada, pero firme, porque había visto la verdad y nunca la soltaría. No recuerdo cuánto corrí esa noche. Solo oía mi respiración entrecortada,
la sangre que me corría por la nariz y la oración que rezaba a cada paso. Jesús, no me dejes. Cuando me topé con un callejón detrás de la sastrería, no pude seguir. Me acurruqué detrás de una pila de cajas y me desmayé. Estaba segura de que moriría allí, pero Dios tenía otros planes. Cuando desperté, era de mañana. El sol salía, tiñendo el cielo de un rosa amoratado, similar a mi rostro. De pie junto a mí estaba Mariam. La conocía de hacía meses, en el mercado, cuando le vendí el pan. Era una mujer tranquila y amable, y no tenía ni idea de que fuera cristiana. Pero ese día, ella se convirtió en mi salvación. No hizo preguntas, simplemente me ayudó a levantarme, me abrazó y me llevó a su casa, un lugar sencillo y escondido en las afueras del pueblo. En silencio, me limpió las heridas. Temblé mientras me limpiaba la boca con un paño y finalmente preguntó, ¿qué te hicieron? No pude responder, solo asentí. Me miró fijamente a los ojos y dijo, «Lo viste, ¿verdad?» Me quedé paralizado. «Dios mío», dijo, y entonces me derrumbé. Lloré como un niño. Toda la fuerza que había usado para sobrevivir se perdió en sus brazos. Me quedé con Mariam 3 días. Ella me alimentó y me dio un techo. Y por primera vez en mi vida, experimenté paz. Ella no me juzgó ni me sermoneó. Simplemente se sentó a mi lado, leyendo una pequeña Biblia de papel. En un susurro, leyó, «Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas». Salmo 147:3. Ese versículo se quedó conmigo porque, incluso con el corazón roto, seguía respirando. La 4ª noche, me preguntó con ternura, «¿Crees que es el Hijo de Dios?» Bajé la mirada, con las manos temblorosas. Entonces respondí, «Sí, lo creo». «¿Quieres entregarle tu vida?», preguntó. «Ya lo he hecho», respondí. Ella sonrió y dijo, «Entonces oremos». Me arrodillé en el suelo junto a ella, con las rodillas aún raspadas y el alma aún magullada, y pronuncié palabras que ni siquiera sabía que necesitaba oír. «Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste por mí. Creo que me amas. Te doy todo lo que soy. Aunque pierda mi nombre, aunque pierda mi vida, quiero seguirte». Al terminar, algo cambió en mi interior. No fue un sonido fuerte, sino una profunda transformación, como si las cadenas que me ataban el alma se hubieran desprendido silenciosamente. Unos días después, Mariam me llevó a una reunión, no a una iglesia como se imaginarían, sino a una habitación sencilla con paredes desgastadas. 10 personas, un bebé durmiendo en el suelo, una mujer cantando suavemente, un hombre abriendo una Biblia maltratada, y en medio de todo, el Espíritu de Dios estaba presente, palpable. Me recibieron como familia. No vieron mis cicatrices ni se asustaron con mi historia. Simplemente oraron por mí, me amaron y me abrazaron. Al final de la reunión, Mariam me miró a los ojos y me preguntó, «¿Estás lista para bautizarte?» Tragué saliva con dificultad. Temblé, pero asentí. «Sí», dije. Fuimos al fondo del lugar, donde había un bote de basura lleno de agua. Una mujer empezó a cantar suavemente. Los demás se unieron y entré lentamente, con los pies temblorosos y los ojos llenos de lágrimas. El hombre que dirigía la reunión dijo, «Amina, basándonos en tu confesión de fe, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Me sumergieron en el agua y en ese instante morí, no en cuerpo, sino en espíritu. La anciana Amina, la niña herida, la novia silenciada, la mujer avergonzada, todo se desvaneció. Al salir del agua era una persona nueva. Lloré a gritos, horrible, santa, porque por primera vez no estaba cubierta por la sangre de la violencia de mi esposo, ni por la sangre del parto, ni por los golpes de mis hermanos. Estaba cubierta por la sangre de Jesús, y Él me limpió. Esa noche no pude dormir, no por miedo, sino por una alegría tan intensa que casi me dolía. Miré al techo y susurré, «Soy tuya para siempre». Pero elegir a Cristo no disminuyó el peligro. De hecho, solo lo aumentó, porque para mi familia yo era más que una rebelde. Estaba muerta. No me importó, porque sabía la verdad y nunca había estado tan viva. Me celebraron un funeral, sin ataúd, sin cuerpo, solo mi nombre pronunciado como una maldición. Me enteré de esto semanas después por una prima que envió un mensaje en cadena desde el mercado. «Tu familia te declaró muerta», dijo. Rezaron una oración de Janazá. «Tu nombre ya no se pronuncia en casa». No lloré ese día. Ya había enterrado ese nombre, porque no fueron ellos quienes me borraron de mi familia, sino del mundo que construyeron a mi alrededor. Para ellos, ya no era Amina, ni Isef, ni hija, esposa, ni hermana. Estaba muerta, apóstata, olvidada. Pero Dios, me llamó de una manera diferente. Y el día que lo descubrí, estaba sentada en casa de Mariam,
ayudando a preparar la comida para nuestra pequeña reunión de la iglesia. Estaba leyendo el Evangelio de Mateo, intentando memorizar los versículos, todavía asombrado por la invitación a hablar directamente con el Señor, cuando Mariam me entregó una notita. «Es de alguien que escuchó la noticia», dijo. La desdoblé lentamente. Punto. Mi nombre estaba tachado. Punto. Tinta roja, negrita, y justo debajo, una frase: «Ella ya no es una de nosotros. Está muerta». Sostuve esa nota en mi regazo, la miré fijamente. Punto. No estaba enojada, ni siquiera sorprendida, solo aturdida. Punto. Entonces Mariam se acercó y susurró: «Podrían haberte declarado muerta». Abrió su Biblia, buscó Romanos 8 y señaló: «Pero el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios». Me miró a los ojos y dijo: «Ahora eres su hija. Ese nombre jamás te lo quitarán». Esa noche oré como nunca, sin miedo ni desesperación, sino con alegría, con cariño. «Padre», dije por primera vez, «gracias por llamarme tuya». Al día siguiente le pregunté a Mariam si podía elegir un nuevo nombre. No legalmente, sino espiritualmente. Dot. Ella sonrió. «¿Qué nombre quieres?», le dije. «Abigail. Significa alegría paternal». Me abrazó fuerte. Y así he estado desde entonces. Amina se fue. No la olvidaron, sino que la enterraron. Dot. En su lugar está Abigail, hija del Altísimo. La vida no fue fácil después de eso, pero se volvió plena. Dot. Llena de amor, luz y pertenencia. Dot. En nuestras reuniones conocí a mujeres como yo. Algunas divorciadas, otras maltratadas, exmusulmanas, algunas destrozadas. Dot. Todas nos redimimos. Una mujer me dejó una huella imborrable. Laya. Era mayor, viuda, esposa de un eximán. Tenía cicatrices en los brazos, quemaduras de cigarrillo antiguas por negarse a cubrirse la cara. Se sentó conmigo una noche, solos los dos. Dot. La habitación oscura, el té caliente. Me miró a los ojos y dijo: «No solo estás salvada, estás restaurada». Le pregunté qué quería decir. Respondió: «Dios no solo rescata a quienes se están ahogando, sino que les enseña a bailar sobre el agua». Nunca lo olvidé. Dot. Porque por primera vez no solo estaba sobreviviendo, estaba aprendiendo a vivir. Empecé a leer más, a memorizar versículos, a orar en voz alta, incluso a enseñar en secreto a otras mujeres a usar la aplicación de la Biblia de forma segura. Dios. Y cada noche antes de dormir susurraba: «Soy tuya». Y cada noche lo oía susurrar: «Y tú eres mía». A veces pensaba en mis hijos, los extrañaba tanto que me dolía, pero tenía paz, porque sabía que si Dios pudo rescatarme de la tumba, también podría rescatarlos a ellos. Y esperé, confiada, porque ya no estaba sola. Me declararon muerta, pero Jesús me llamó hija, y eso lo cambió todo. La sanación no llegó de golpe, llegó poco a poco, pieza a pieza, como la tenue luz que se filtra por las rendijas de una ventana vieja. Fue un día a la vez, un versículo memorizado, una oración rezada entre lágrimas. Las marcas en mi cuerpo siguen ahí, y las más profundas, en mi corazón, aún duelen. A veces, en mitad de la noche, me despertaba empapado en sudor frío, aferrado a mi manta, sin poder respirar bien, como si el miedo me hubiera vuelto a invadir. Los recuerdos me invadían como olas. La voz áspera de mi esposo, las manos rígidas de mi madre, el llanto desesperado de mi hija en el silencio de la habitación. Aunque era libre, me sentía atrapada de nuevo en esa habitación oscura. Recuerdo claramente una noche en la que estaba acurrucada en el suelo, temblando de miedo y agotamiento. Fue entonces cuando llegó Miam. No dijo nada, simplemente se sentó a mi lado, abrió la Biblia y comenzó a leer en voz baja. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Salmo 23. Lloré porque sabía exactamente lo que era caminar por ese valle, y seguía allí, pero ahora ya no estaba sola. He tenido días difíciles, en los que dudé de mi valía. ¿Cómo podía Dios amar a alguien como yo? Alguien que había cometido tantos errores, que había huido de todo y sufrido tanto. Sin embargo, la palabra me habló directamente al corazón. Te tengo grabada en las palmas de mis manos. Isaías 49. Jesús tiene cicatrices, sabe por lo que he pasado, y mis marcas nunca lo asustaron. Me recibió tal como era, sin apartar la mirada. Empecé a escribir mi historia, primero en un cuaderno cualquiera. Un día, grabé un breve mensaje de voz. Soy libre. Ahora pertenezco a Jesús. Cuando escuché esa voz, mi voz, por primera vez, lloré de verdad. No la voz de una esposa, una hija o una prisionera,
sino la voz de una hija amada de Dios. Fue un momento de puro amor. Me uní a un pequeño grupo de mujeres que se reunían en secreto. Cantábamos suavemente, estudiábamos la Biblia, reíamos y sanábamos juntas. Poco a poco, todas cambiamos. El dolor no desapareció por completo, pero se convirtió en un testimonio, no de la herida, sino de nuestra sanadora. Aún llevo mis cicatrices, pero ya no me definen. Me recuerdan que fui rescatada, restaurada, renacida. Hoy no me avergüenzo de ellas, porque cuentan la historia de un Dios que entró en el fuego para rescatar a sus hijas. Si has llegado hasta aquí, gracias. Gracias por estar aquí, por escuchar mi historia. Pero esta historia no es solo mía, también puede ser la tuya. Quizás no te hayas casado tan joven ni hayas pasado por lo que yo pasé, pero quizás te sentiste silenciado, invisible, olvidado. Quizás la religión era una prisión, o una familia, o incluso la vergüenza que te atormenta. Si este es tu caso, debes saber esto. Hay esperanza. Quizás hayas sentido que la religión te aplasta el corazón, o que tu familia intenta controlar cada uno de tus movimientos. Quizás la vergüenza ha sido una sombra constante que no has podido quitarte de encima. Si te identificas con estas palabras, escúchame. Hay esperanza, hay sanación, hay libertad. Y no hablo de un sistema, ni de un ritual, ni de fingir que el dolor no existe y llamarlo fe. Hablo de una persona, Jesús. Lo encontré en la oscuridad más profunda. O mejor dicho, Él me encontró cuando estaba allí, en lo profundo de un pozo de sangre y vergüenza, en el silencio sofocante de mi prisión. En ese momento, cuando pensé que todo había terminado, Él apareció. Me levantó, me llamó por mi nombre. No fui maldecida, ni sucia, ni olvidada. Fui elegida. Y por eso hoy comparto mi historia. No porque sea fácil, ni mucho menos, sino porque sé que hay alguien ahí fuera que está exactamente donde yo estaba, asustado, perdido, atrapado. Quiero que sepas que no estás solo. Jesús es real. No es un profeta con espada, sino un salvador con cicatrices. Cicatrices que cargó por ti. Cicatrices que cargó por mí. Y todavía te recibe con los brazos abiertos. Si estás aquí, si algo te conmovió mientras me escuchabas, por favor, no te saltes el hilo sin detenerte un momento. Pídele. Susurra su nombre. Jesús. Di. Si eres real, ven a mí. Y lo hará. Te lo prometo. Y si esta historia te conmovió, compártela. Comenta. Suscríbete a este canal. No es para mí, sino para todas las chicas que aún siguen en silencio. Por cada hija que aún llora sola en la oscuridad. Por cada alma que clama por el amor de un padre. Porque me entregaron a María a los 8 años. Casi muero al dar a luz y mi propia familia me declaró muerta. Pero hoy, vivo para